¿Qué es la tentación? La tentación es una invitación a abrazar el interés propio. Es que yo quiero hacer lo que quiero, como quiero y cuando quiero. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer en esta vida. Yo sé cómo vivir, yo sé qué hacer, yo sé lo que es mejor. Y entonces la tentación es un momento donde uno piensa que todo gira a mi alrededor. Yo soy Dios. Yo soy aquel que manejo mi vida. El mito de la autonomía, de hacer lo que uno quiere cuando quiere, que a mí me parece que es beneficioso para mí, pero después me destruye, donde todo gira a mi alrededor, porque en realidad, ¿alguna vez te sentiste tentado a ser desinteresado? A ver, ¿alguna vez vino una tentación que te digo, bueno, ¿por qué no vendo todo para los pobres? ¿Fuiste tentado a eso? No, toda tentación tiene que ver conmigo, yo primero, yo primero. ¿Cuántos de ustedes cayeron en tentación este año? Ahora, ¿te hizo bien o te hizo mal? ¿Le hizo bien al otro tu tentación? ¿Haces bien con caer en la tentación? Por ejemplo, cuando caes en tentación de tu mal carácter, ¿le hace bien a la gente? Tentación de gritos, tentación de enojo, tentación de hacer cosas que te dañen a vos y que también dañen a otras personas. Y Jesús lo dijo bien claro. Él dijo en Mateo 16, 25, porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y no hay forma de ganar tu vida si vivís para tu reino. No hay forma de ganar tu vida si vivís para el reino de este mundo. Y por eso Jesús vino a plantear el reino del revés. Cada vez que vos hacés lo que vos querés, te desenfocás, te arruinás el futuro tuyo y de los demás. ¿Y cómo te boicoteás? Cuando vos hacés lo que querés. Cuando vos sos autónomo. Cuando vos hacés lo que a vos te parece que es bueno. En esta semana que estamos siguiendo a Jesús, lo que hemos aprendido hasta ahora es que Jesús cuando vino a esta tierra vino a proponer algo completamente nuevo. No vino simplemente a hacer un judaísmo 2.0, Él vino a poner valores nuevos, pensamientos nuevos, un reino nuevo. Vino a establecer tres cosas. En primer lugar, un nuevo pacto entre Dios y los hombres, ya no el pacto entre Dios y una nación, sino con todas las personas, por eso estamos aquí. Un nuevo mandamiento que reemplaza todos los mandamientos anteriores en uno solo, que Él dijo que era su nuevo mandamiento, y un nuevo movimiento que es la iglesia. Y desde el principio las personas poderosas de su tiempo se dieron cuenta de esto. Y por eso no lo trataron simplemente como un candidato a Mesías, sino como alguien peligroso. Jesús estuvo peleando contra los poderosos de su tiempo. Y ellos se resistieron porque era algo nuevo que venía a reemplazar lo viejo. Ahora, el domingo pasado vimos a Juan el Bautista. Y vimos que Juan atrajo una multitud muy grande. Y en esa multitud muy grande, en un momento dado, cuando todos le prestaban atención a él, él dijo: ahora no me presten atención a mí, préstenle atención a él. Y él dijo: miren, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Miren, pongan la mirada en él. Él es el actor principal, es la banda principal, yo era la banda soporte. Y Jesús va al río Jordán y le dice a Juan el Bautista: tenés que bautizarme. Él se pone en la fila de los pecadores y le dice: bautizame. Pero dice el relato que Juan no quería hacerlo. ¿Cómo va a ser eso?, dice Juan. Tú eres el que debería bautizarme a mí. Porque cuando Jesús se pone en la fila de los pecadores y dice que Juan lo bautice, lo que él está haciendo es parte del reino del revés. Está mostrando lo que él va a hacer en este mundo, que va a romper con todas las estructuras del mundo y que va a romper con tus estructuras y mis estructuras. Ahora, uno diría, bueno, fue presentado Jesús y en ese momento Jesús entraría en escena y empezaría a hacer sus milagros, pero no pasó así. Dice el relato en Mateo 4.1 que Jesús en ese momento fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Dios lo lleva al desierto. Dios lo lleva a la tentación. Dios lo lleva a una preparación espiritual. Por eso la tentación es una preparación espiritual. Cada vez que sos tentado es una preparación espiritual. Es un entrenamiento de tu fe. Es ver de qué madera estás hecho. Porque ser tentado no es pecado. Caer en tentación es pecado. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Ahora, Jesús fue tentado solamente en este tiempo por el diablo. No, él fue tentado durante toda su vida a abandonar el reino de Dios para hacer el reino de este tiempo. A vivir como todo el mundo, a ser el poderoso, el que se ponía como el rey, aquel que venía a cambiar la historia como todo el mundo esperaba. Pero Jesús estaba enfocado, él sabía para qué vivía, él entendía su propósito. Y ahí está la diferencia entre cómo enfrentamos la tentación cada uno de nosotros. Si no sabes para qué vivís, cualquier cosa que te tiente te va a llevar a caer. O sea, si no sabes para dónde estás yendo, cualquier colectivo te deja cerca. Si no sabes en qué lugar vas a terminar y para qué estás en esta tierra, vas a terminar viviendo como todo el mundo y vas a sufrir lo mismo que todo el mundo. Y vas a enojarte por lo mismo que se enoja todo el mundo. Porque en realidad hay dos formas de responder a la tentación, la forma de Adán y la forma de Jesús. Adán con Eva respondieron de la manera que muchas veces respondemos, a la vieja manera. Ahora, la tentación es un evento inesperado, ¿no es cierto? No es que alguien te avisa, en 5 minutos vendrá la tentación. No, vos estás caminando, ¡pum!, tentación. Y en ese momento de la tentación, escuchen bien esto porque es muy interesante, es como que te olvidas de Dios. Te olvidas de Dios. A ver, ¿cuántos tienen problemas con la comida, por ejemplo? Vamos a hacer una tentación fácil. Por ejemplo, te viene una torta, soy diabético, te viene una torta con una tremenda crema. Y vos sabés, en ese momento cuando ves la torta de crema, te olvidás que te podés morir si la comes. Te olvidás de Dios, de la muerte, de todo. Lo único que ves, ¿qué es? La crema. Viva. Y vos te imaginás con los tres chiflados, todo lleno de crema. ¿Por qué? Porque la tentación te anula todo lo que vos pensás haciendo que eso sea tu Dios. Dios no existe, está como solo, lejos, es como no es real. Recuerden que Dios le había dicho a Adán, mirá, chango, tenés todos estos árboles, hay uno solo que no puedes comer. ¿Cuánto no podía comer? Uno solo. ¿Qué hizo Adán con su mujer Eva? Comieron. ¿Por qué? Porque este es el mensaje del diablo que le dijo en aquel tiempo, que es lo mismo que te dice a vos cada vez que estás tentado. Dice así, es que Dios, le dice el diablo a Eva, sabe que el día que coman de él, de este árbol, los ojos les serán abiertos y serán, ¿qué cosa? Como Dios. Y ese es el gran problema de todo. ¿Cómo yo soy como Dios? Yo hago lo que quiero, como quiero, donde quiero, y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Está bien? Que es la ley del adolescente, ¿o no? Algún adolescente acá, ¿viste? Los adolescentes siempre dicen, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¡Ah! Y se rebelan contra los padres. Yo voy a hablar de las mamás hoy. Y este es el gran problema. Cuando vos querés ganar la vida, la vas a perder. Cuando vos querés ser autónomo, te volvés esclavo. Cuando vos querés ser independiente, te volvés dependiente. Cuando querés ser libre, finalmente terminás no siéndolo. Queremos hacer las cosas de otra manera, ponernos en primer lugar, queremos ser como Dios. Volvamos a Jesús. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿Por qué este detalle tiene hambre? Porque los escritores del Nuevo Testamento querían dejar bien en claro que él fue un hombre con necesidades. Un hombre con necesidades como cualquiera de nosotros, que estaba débil, era vulnerable. Porque así estamos en la tentación, débiles y vulnerables, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene problemas con alguno que te llama, por ejemplo, estás solo ahí, ay, si me llama Perico, me llama y Perico te llama. Cuando vos no crees, Perico te llama. Y está ¿y qué hago? Contesto, no, lo bloqueo, desbloqueo, atiendo a Perico y termino en cualquiera. Entonces, eso es lo mismo. Estás débil y vulnerable. Entonces el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dice el diablo a Jesús? Tenés derecho a hacerlo. Sos el hijo de Dios. Tenés poder. ¿Tenés hambre? Hacelo. Lo necesitas. Diga conmigo esta frase, a ver. Lo necesito. Vamos más fuerte, a ver. Lo necesito. Lo necesito. Y esa frase, lo necesito, es cuando nos metemos en problema, ¿o no? Simplemente vaya a comprar algo, a ver, si hay algo que te lo necesitas, estás al horno. Lo necesito, no puedo vivir sin eso, no puedo vivir sin él, no puedo estar solo, no puedo dejar de enojarme, no puedo dejar de pelearme, no puedo dejar de insultar, no puedo dejar. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto
nos recuerda de Deuteronomio 8, cuando la nación de Israel viajaba por el desierto y el maná caía del cielo. Dependencia diaria. Y ahí está el punto. Nos cuesta mucho depender de Dios, ¿o no? Hoy estamos acá todos juntos y nos empoderamos, pero mañana cuando viene la tentación, cuando estás solito, cuando el diablo juega con nosotros, nos cuesta horrores depender de él y creerle que esta es verdad. Creer, por ejemplo, que es verdad y es bueno no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y creer que esto es verdad. Y entonces no comerme el verso de que necesito el sexo y voy y lo hago porque lo necesito. Cada vez que yo digo lo necesito, estoy en problemas. Lo necesito te lleva a caer. Y Jesús lo remata diciendo que sale la palabra de la boca de Dios, porque lo que más le interesa a Jesús es mostrar que Él es dependiente de Dios, de su Padre. Él durante todo su ministerio se mostró dependiente de Dios. Ahora, es interesante que Jesús, siendo el Hijo de Dios, era dependiente de su Padre, y nosotros somos independientes. ¿Cómo puede ser que cada uno de nosotros, que apenas se sostienen en su fe, nos creamos independientes? Que no le preguntemos a Dios qué hacer, cómo vivir. Que no busquemos en la Biblia cómo decidir ciertas cosas. Y tomamos nuestras propias decisiones. Piense la cantidad de pésimas decisiones que tomó en su vida por ser independiente. La cantidad de decisiones pésimas. Como Eva, ¿no? Que cuando vio lo lindo del árbol, mire cómo relata en Génesis 3:6. Entonces la mujer, Eva, se dio cuenta de qué cosa, de lo hermoso que era el árbol. ¡Ay, es tan lindo él! Y de lo delicioso que eran sus frutos. ¡Ah, me encanta comer esto aunque me mate! Me encanta hacer esto aunque me mate. Me encanta, me gusta, lo necesito. El relato nos continúa y dice que luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Y acá uno se imagina tipo la guerra de las galaxias, ¿no? Que está acá y ¡fum! Se lo llevó para allá arriba. En realidad, Jesús y el diablo aparentemente estuvieron mucho tiempo caminando por ahí. Así que juntos fueron hasta la parte más alta del templo. El tentador le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús sería espectacular. Jesús, si vos no haces esto, la gente te va a aplaudir, la gente te va a seguir. Mostrá tu poder y vas a ver qué bien que anda todo. Y acá Jesús nos va a hablar de la versión del cristianismo trucho de este tiempo. Y van a entender por qué. Es una versión moderna de la fe que dice que si yo cito un versículo la cantidad de veces suficiente y gritando de la manera especial y haciéndolo a la manera que yo creo, Dios va a hacer lo que yo quiero. O sea que mi fe, lo que yo creo, va a hacer que Dios mueva su mano. O sea, como que Dios es un viejito que está ahí arriba, sordo, ciego, y que necesita que yo le ande gritando para que haga lo que yo quiera. O sea que Dios es como los santitos viejos. O sea, los santitos, ¿se acuerdan que los santitos los ponían y cuando el santito no contestaba bien le daban vuelta? Le daban vuelta, las abuelas le daban vuelta. Le daban vuelta porque el santito se portaba mal, no contestó como yo quiero. Entonces, en lugar de ser una religión, se convierte en una superstición. Si uno vive una fe de ese estilo, es una fe muy frustrante. Porque cuando Dios no actúa como vos querés, entonces empezás a enojarte con Dios y a dudar de la fe. Cantidad de gente ha dejado la fe por esto. Pero ¿cómo puede ser si yo lo declaré, lo dije como lo dijo el otro y al otro Dios le contestó y a mí no? Entonces, ¿cómo funciona el tema? Y ahí es donde uno tiene que aprender a confiar en Dios y a no creer que lo que uno hace es lo que produce algo. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y esto ocurre cuando el pueblo de Dios, dirigido por Moisés, le decían, bueno, si somos el pueblo elegido, Dios tiene que tratarnos de una manera especial, pero no podemos manipular a Dios. Diga conmigo, no podemos manipular a Dios. Y te frustraste en tu fe por esto muchas veces, pensando que podías manipularlo. Pero como dijimos recién, tu religión de esta manera se convierte en una religión donde vos sos el poderoso, donde yo, mi voluntad, mi palabra, mis hechos, lo que yo digo es lo que va a ocurrir. Pero cuando uno piensa así, Dios no es un rey, sino Dios es tu súbdito.
y es un rey al que puedo sobornar y manipular dando ofrendas. Un Dios que está cruzado de brazos en el cielo, que hasta que no haga ciertas cosas y diga ciertas cosas no va a actuar. Dios es un Dios que te ama, a quien le encanta que le pidas cosas, ¿o no? Es un papá. No todos los papás, pero imaginemos un papá bueno que le gusta que le pidan las cosas, ¿no? Si un niño te pide algo, vas y si lo podés comprar, se lo comprás. Dios está así con vos y Él te escucha. Por eso, tenemos que darnos cuenta de que Dios no necesita ser manipulado y Dios siempre va a actuar a tu favor. Ahora, vamos a dejar esto por un momento y quiero que pensemos en nosotros. Quiero presentarles ahora una candidata a presidente. Una candidata a presidente que lamentablemente yo no voy a llegar a votar, pero si usted llega, vótela. Escuchémosla. También yo le decía a papi y mami que a mí me gustaría ser presidenta porque el banco no le da a los pobres o le da poquito, muy poquito, y hay muchos pobres en Mendoza o en Argentina, así. Entonces si yo llego a ser presidenta, agarraría del banco un poquito, mucho, para los niños que son pobres, así tienen por lo menos una mantita o una casita para que no estén en la calle solitos. Así están re bien. Bueno, te mando 80.000 besitos. ¡Chao! Ella es una candidata a presidenta, mi nieta Delfina. Por ahí, ¿no? Yo a veces pienso, la mayoría de la gente que se decidió a liderar cosas tenía buenas intenciones, ¿no? Hay gente que empezó bien, que tenía buenas intenciones, pero ¿por qué pasa? Y no solamente en Argentina, en el mundo, ¿no? ¿Por qué las personas poderosas son tan propensas a descarrilarse? Moralmente, éticamente y financieramente. Uno tendría que pensar que sería al revés, ¿no? Si yo tengo mucho poder, tengo todo, ¿para qué quiero más? Si yo tengo mucho dinero, tendría que estar bárbaro. Si yo tengo mucha influencia, sería una persona espectacular, ¿o no? ¿A cuántos de ustedes dirían, cómo me gustaría a mí ser poderoso para hacer esto, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser yo el presidente? Pero hay un gran problema con el poder. Es que cuando uno tiene poder, y no los que tienen poder hoy, sino cualquiera que tiene poder, influencia o riqueza, la mayoría, diríamos el 95% de las personas, porque hay algunas excepciones, lo usan para su propio beneficio. Cada vez que uno tiene algo del cual puede sacar rédito, lo usamos para nosotros. Y es tremendo, cuando uno no lo tiene, dice, no, si yo lo tuviera, si yo pudiera, no sería así. Pero una vez que está uno del otro lado del mostrador, porque es fácil hablar de este lado del mostrador, ¿no? Como no tengo poder, no tengo riqueza, digo, si yo fuera. El problema es que a veces nosotros tenemos cierto poder, ciertas riquezas y cierta influencia y lo usamos para nosotros. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene, por ejemplo, el acoso? ¿Cómo una persona puede de repente ponerse por sobre otra persona? Ni que hablar del acoso sexual que hay en trabajos, en diferentes lugares. ¿De dónde viene la arrogancia, no? ¿De dónde viene la gente elitista? Aquel que de repente porque tiene más o vive en cierto barrio o tiene cierto dinero, puede señalar al otro y decir que aquellos son negros. ¿Escuchó alguna vez? No negros de color, negros de mente. ¿De dónde viene el consumo extravagante, no? Que tengo y quiero más, y más, y más, y más. ¿De dónde viene la avaricia? ¿Por qué todos pensamos que todo es para nosotros? A ver, todo esto que yo digo es fácil verlo en el otro. Pero ¿por qué no lo veo yo en mis cosas? Y que Jesús vino justamente a romper esto y a mostrar que había otra historia. Porque Jesús no tenía dónde ocupar su cabeza, ¿no es cierto? Y Él vino a mostrarnos ciertas cosas. En primer lugar, Él era el más poderoso de la tierra y Él nos mostró que el poder no es principalmente para el beneficio de los poderosos. Pero Jesús, si vos no mostrás tu poder, no vas a lograr nada con tu movimiento.
Y sin embargo el movimiento de Jesús sin ningún poder cambió la historia de la humanidad, marcó la historia sin poder. Gente sin poder, buscada para matarlos, cambió la historia sin poder. Por eso cuando la iglesia quiere aliarse con el poder y a veces uno sueña, ay, si tuviéramos un presidente cristiano, olvídense. Cuando la iglesia se unió con el poder, en la época de Constantino, fue el peor capítulo de la historia y más oscuro del cristianismo. Pero Jesús dijo, yo vengo a mostrar el reino al revés. Que la riqueza no es principalmente para el beneficio de los ricos, sino para dar a otros. Porque la riqueza es una prueba. ¿Qué voy a hacer con lo que me dieron? Y una vez se dice, bueno, por lo menos me gustaría inscribirme en la prueba, si quieren. Si es una prueba, yo quisiera tener mucho dinero y Dios va a saber cómo yo voy a dar. Miren, todos nosotros tenemos más de lo que necesitamos, ¿o no? Tenemos más plata de la que necesitamos. Más plata, por más que no ganes mucho, tenés más plata de lo que necesitas. Y sin embargo lo usamos ¿para quién? Para nosotros mismos. Y la gente necesita y no lo miramos. Pues es un problema de ellos. Yo me lo gané, es mío. Yo hice el esfuerzo. Ellos no se esforzaron. Yo sí, ellos no. Y que la influencia, dijo Jesús, y era un hombre influyente, no es principalmente para el beneficio de los que son influyentes, sino para aquellos que no tienen influencias. Por eso Jesús en esta tierra vino a poder tomar posturas contra los reinos de este mundo. Y la última tentación, que vamos a ver, justamente encierra todo esto. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta y allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. No sé cómo hicieron en aquel tiempo, ahora tenemos Google Earth, ¿no? Para ver todo así. Pero en aquel tiempo no sé cómo hicieron. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos ¿a quién? A quien yo quiera. Y además, Jesús, ¿a qué viniste a esta tierra? A instalar tu reino. Te pido que me adores un ratito, no te pido que me adores toda la vida, un ratito. Todo esto te lo daré si de rodillas me adoras. Y a veces, y ahí está el punto para nosotros, el diablo nos presenta ciertas cosas y lo adoramos. Y hacemos lo que él nos pide. Y no nos importa a Dios. Y venimos a la iglesia, cantamos canciones, nos mostramos bien religiosos, pero cuando podemos, algo ocurre allí. Pero Jesús no vino a negociar por un reino, Él vino a establecer un reino. Un reino en los corazones, un reino distinto, un reino de una ética distinta, un reino de corazones cambiados, un reino de corazones perdonados, un reino donde lo más importante es mirar al otro, un reino donde yo tengo que estar en esta tierra en beneficio de otra gente, donde mi vida es una vida como la de Jesús, que cambió la vida de las personas que estaban alrededor de Él. Un reino como ningún otro, un reino del revés, un reino con un rey que daría su vida por sus súbditos. En aquel tiempo los reyes pedían la vida de sus súbditos, pero este rey vino a entregar su vida por todos nosotros. Entonces Jesús, ¿qué le dijo al diablo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Después de que el diablo trató por todos los medios de hacerlo caer en tentación, se alejó de él por un tiempito. Quiere decir que la tentación continuó. En otra versión dice, para otro momento más oportuno. Durante todo su ministerio Jesús estuvo tentado para dejar el camino del Padre y abrazar el camino de este mundo. En todo el tiempo, hasta el último momento. Y solo por diversión. Ustedes saben que cuando Jesús entró al ministerio, ¿cuál fue el primer milagro que hizo? Transformó el agua en vino. Esto era para mí, para enrostrárselo al diablo. Cuando le dijo que transformar el pan, piedra en pan, él hizo transformar el agua en vino. ¿Y para qué lo hizo Jesús? ¿Para su propio beneficio? ¿Quería emborracharse? ¿Por qué lo hizo? ¿Alguien se acuerda? Lo hizo por el anfitrión que iba a quedar mal y por los invitados. Pero, ¿por qué fue Jesús a hacer este milagro? ¿Quién lo mandó? ¡La mamá! Entonces, el centro de todo esto que estamos hablando es lo siguiente. Decirle sí a tu mamá y no al diablo. Digan conmigo, vamos juntos. Decirle sí a tu mamá y no al diablo. Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces tendrías que haberle dicho sí a tu mamá y no al diablo? ¿Verdad o no? Levante su mano. ¿Cuántos tendría que haber escuchado a su mamá? Escucha a sus madres. Decirle sí a tu mamá. Pero bueno, pero este es el verdadero punto. Jesús vino
a esta tierra a mostrar un reino distinto. Un reino del revés. Cuando estaba al final de su ministerio, le dijo a sus discípulos, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué se jugaba Jesús cada vez que estuvo tentado a ser el poderoso? ¿Qué se jugaba Jesús cada vez que estaba tentado a abandonar el camino de su papá? ¿Sabés qué pendía de la balanza en su decisión de abandonar el camino del Padre y de hacer lo que Él quería? Tu vida y la mía. Si Jesús hubiese hecho lo que quería, vos y yo no estaríamos acá. Te valoraba a vos y somos parte de su menú. Por eso, ¿sabés qué está en juego? En la decisión tuya de cada vez que viene una tentación de seguir el camino de Dios o el camino de este mundo, se juega tu vida también. Se juega tu felicidad, se juega tu destino, se juega el destino de tus hijos, se juega tu testimonio, entre otros. En cada vez que hay una tentación, la tentación del enojo, la tentación de la bronca, la tentación de la mentira, la tentación de hacer cosas que sabés que están mal, la tentación de cada vez que jugás para vos, yo soy Dios, hago lo que quiero, como quiero, se está jugando tu vida. Pregúntate esto, cuando decidiste a tu manera, ¿te fue bien o te fue mal? ¿Cuál fue la conclusión que llegás después de haber caído en tantas tentaciones? ¿A dónde te llevaron? ¿A dónde? ¿Dónde estás hoy por culpa de esas tentaciones? ¿Qué consecuencias estás pagando hoy por caer en esas tentaciones? Por eso en esta mañana Dios te invita a que seas como Él, que estuvo enfocado, marchó hacia la cruz, no importándole el sufrimiento que iba a pasar, que era llevar tu pecado y el mío, y no transó con ese tiempo viviendo de acuerdo al reino de Dios hasta la muerte, y muerte de cruz por vos y por mí. Por eso Jesús, al finalizar su ministerio, le dijo, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, si haces lo que vos querés, si sos como Dios, si manejás tu vida a tu manera, si gastás en lo que querés, si usás tu poder para lo que querés, si usás tus influencias para lo que querés, si mentís, vivís a tu manera, pero te perdés o destruís a ti mismo? Tu egoísmo al final del día te va a hacer perder tu vida. Por eso, en el reino nuevo de Dios, el poder es para empoderar a los más débiles. Y si tenés algo del poder, ayudá a los más débiles. Tu riqueza, nuestra riqueza, aunque uno no crea que es rico, lo que tengo es para ayudar a los que más necesitan. Y la influencia que uno tiene es para ayudar a los que no tienen voz. Ahora, ¿de dónde viene la resistencia? Y la resistencia es que es mucho más fácil vivir de acuerdo a los principios de este mundo. Mucho más fácil. Mucho más fácil ser egoísta. Para ser egoísta no necesito un curso. Para ser egoísta no necesito una predicación. No hay una tentación de no ser egoísta. La tentación es vivir para mí. Yo quiero lo que quiero, cuando quiero, donde quiero y a mi manera. Las autoridades influyentes del templo conspirarían con los ricos y poderosos romanos para aplastar a Jesús. Pero Jesús fue el vencedor. Porque el reino de Dios vence. El reino de los sin poder. El reino de los que no tienen. El reino de los que no pueden. ¿Qué vas a hacer entonces con cada tentación que tengas? En cada tentación te sentís solito ante esa tentación que te dice, vení, hacelo. Hacelo a tu manera, hacelo a tu manera, hacelo a tu manera. Pero Jesús te presenta una opción. Someterte a tu papá y huir de la tentación. ¿Qué hay que hacer con la tentación? Digan conmigo, ¡huyan! Cuando venga el teléfono ese que tenés que desbloqueaste, bloquearlo de nuevo. Es más, rompe el teléfono si es necesario cambiar de chip. Cuando venga esa comida que te puede romper la vida, tirarla a la basura. No, dásela a la gente que necesita. Cuando venga tu carácter podrido que nuevamente rompe la vida de la gente,
Pedí perdón y andate a caminar por ahí y sacate la bronca que tenés encima. Cuando venga tentación de hacer lo que vos querés, a tu manera, huí. Porque no es pecado ser tentado. Jesús fue tentado. Pero sí es pecado ceder a ella. ¿Cómo estás con las tentaciones en este año? Empezamos el segundo mes del año. Enero. ¿Te tentaron mucho? ¿Cuál fue la tentación en la cual caíste más en este año? ¿Cuál fue la tentación más recurrente de tu vida? ¿Cuál? Ponelo en tu mente ahora. ¿Cuál fue? Hace algo con este mensaje. ¿Cuál fue la tentación más recurrente que tuviste en este año? ¿Cuál fue? Ponela ahí y vamos a orar por eso. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque vos viniste a esta tierra para mostrarnos un camino, un reino nuevo, distinto. Un reino del revés, donde lo más importante no es lo que yo quiero, lo que yo tengo, lo que yo poseo, lo que yo necesito, sino lo que otros necesitan. Señor, ayúdame a romper mi egoísmo, Señor, el egoísmo de que dice que yo lo merezco. Yo merezco enojarme, yo merezco hacer esto, yo merezco mirar aquello, yo merezco comer aquello, yo merezco. Y entender de que eso me lleva a perder la vida, Señor. Te pido por cada uno de nosotros que permanentemente caemos en tentaciones que nos arruinan el futuro. Ayúdanos, Señor, a percibir el momento en el cual tenemos que huir y a someternos a tu palabra, obedecer lo que ya dijiste. Caminar en santidad en este año para vivir la mejor vida, Señor, porque vos viniste acá para que vivamos la mejor vida en el reino del revés. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando crezca Delfina, mi nieta, botala. Que Dios te bendiga mucho.